Que tu gato deje de maullar o simplemente nunca lo haya hecho puede despertarte muchas dudas y preocupaciones. En este vídeo vamos a hablar de por qué ocurre, cuándo es algo totalmente normal y en qué casos deberías acudir al veterinario. Comenzamos. La personalidad influye. No todos los gatos son igual de expresivos. Al igual que las personas, algunos son más silenciosos y otros más habladores. Incluso hay razas, como el siamés, que tienden a maullar constantemente, mientras que otras, como el cartujo o el birmano, suelen ser mucho más tranquilas y reservadas con la voz. Así que si tu gato siempre ha sido callado y está sano, probablemente no tengas de qué preocuparte. El maullido silencioso. Seguro lo has visto. Tu gato abre la boca como si fuera a maullar, pero apenas sale un susurro o nada que tu oído pueda captar. Esto es normal porque los gatos emiten sonidos en frecuencias que muchas veces nosotros no escuchamos, aunque otros gatos sí. De hecho, muchos lo interpretan como un gesto de afecto hacia sus dueños. Deja de maullar de repente. La situación cambia si tu gato antes maullaba y de repente ha dejado de hacerlo. Una causa muy común es la laringitis, algo parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando nos resfriamos y nos quedamos sin voz. Infecciones respiratorias altas, inflamación de la laringe o incluso un simple exceso de maullidos pueden dejarlo afónico durante unos días. Normalmente se resuelve solo, pero si notas otros síntomas como estornudos, mocos, tos, pérdida de apetito o apatía, es momento de visitar al veterinario. Posibles causas más serias. Pólipos, tumores o cuerpos extraños en la garganta pueden obstruir el paso del aire y hacer que tu gato no emita sonidos. Trastornos neurológicos como la parálisis laringea, aunque poco frecuentes, también pueden afectar su voz. Y no debemos olvidar el factor emocional. Un gato estresado, deprimido o que acaba de pasar por un cambio importante, como una mudanza, la llegada de otro animal o una pérdida, puede dejar de maullar como parte de su reacción al entorno. ¿Qué puedo hacer en casa? Lo más importante es observar a tu gato en conjunto, no solo su voz. Si come, juega, usa bien el arenero y está activo, probablemente se trate de una característica personal o de una afonía temporal sin gravedad. Puedes ayudar manteniendo un ambiente limpio y libre de humo, ofreciendo agua fresca y, si sospechas de irritación en la garganta, incluso usar humidificadores para mejorar el aire. ¿Cuándo acudir al veterinario? Si el silencio viene acompañado de otros signos de enfermedad, o si tu gato ha cambiado de conducta de manera repentina, la visita al veterinario es obligatoria. Allí podrán realizar exploraciones, pruebas de imagen o análisis que descarten problemas mayores y dar el tratamiento adecuado, ya sea antibiótico, antiinflamatorio o incluso cirugía en los casos más graves. Por último, es importante recordar que algunos gatos son naturalmente silenciosos y otros, en cambio, se callan porque algo no está bien. La clave está en conocer a tu gato, detectar los cambios y actuar a tiempo. Esperamos que esta información te haya ayudado a entender mejor a tu compañero felino. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.